En una mañana pesada y húmeda sobre el Golfo de México, un Boeing 737 avanza en crucero rumbo a Estados Unidos. A bordo, nada sugiere peligro, ya que el avión es prácticamente nuevo y el vuelo transcurre con absoluta normalidad. Pero, de manera inesperada, la potencia desaparece y el 737 queda a la deriva, convertido en más de 40 toneladas de metal sin empuje, cayendo mientras todo indica que no hay forma de evitar lo peor. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sabemos. ...24 de mayo de 1988. Nuestra historia de hoy comienza en el Aeropuerto Internacional Philip Stanley Wilberforce Goldson, en la ciudad de Belice. Son alrededor de las 10 de la mañana, y el ambiente es el típico del Caribe, húmedo y pesado, con el calor marcando presencia desde temprano. En la plataforma, todo está listo para la salida del vuelo 110 de TACA, un servicio internacional con destino final al Aeropuerto Internacional Louis Armstrong, en Nueva Orleans, Estados Unidos. Sin embargo, este no es el inicio del recorrido para la aeronave ni para su tripulación. Se trata del segundo tramo de una ruta que comenzó horas antes en San Salvador, una operación habitual dentro de la red de vuelos que conecta Centroamérica con el sur de Norteamérica. La aeronave asignada es un Boeing 737-300, uno de los modelos más modernos que TACA ha incorporado hasta ese momento. El avión fue entregado apenas unas semanas atrás y acumula solo 81 horas de vuelo, prácticamente nuevo. Para la aerolínea, este 737 representa un salto tecnológico frente a los 737-200 que operan habitualmente en la flota. Este modelo incorpora motores CFM56, más silenciosos y eficientes, un sistema de autothrottle que regula automáticamente la potencia, modos avanzados de piloto automático y un radar meteorológico de última generación, capaz de mostrar con claridad la intensidad de la lluvia y las tormentas. Es, sin exagerar, uno de los aviones más modernos de la flota y un verdadero motivo de orgullo tanto para la compañía como para sus tripulaciones. El día anterior, este mismo avión había presentado una dificultad técnica al intentar reiniciar motores en Belice para continuar la ruta hacia Nueva Orleans. La causa había sido una batería deteriorada, producto del tiempo que la aeronave pasó almacenada en el desierto antes de su entrega. La batería fue reemplazada por una nueva y el avión quedó habilitado sin restricciones, listo para operar el vuelo de ese día. A bordo, viajan 38 pasajeros y 7 tripulantes, un total de 45 personas. No es un vuelo completamente lleno, pero sí una operación normal, sin ningún indicio de que algo fuera de lo común esté por ocurrir. En el asiento izquierdo, se encuentra el capitán Carlos Dárdano, de 29 años. A pesar de su juventud, su experiencia es extraordinaria, ya que acumula 13.410 horas de vuelo totales, de las cuales alrededor de 4.010 horas corresponden al Boeing 737, una cifra que sorprende incluso dentro del mundo de la aviación. Un dato clave marca su historia personal. El capitán Dárdano vuela con la visión de un solo ojo, ya que 8 años antes, durante la Guerra Civil salvadoreña y mientras realizaba un vuelo privado en una zona de conflicto, fue alcanzado por una bala perdida que atravesó su rostro y dañó gravemente su ojo izquierdo. Contra todo pronóstico, logró salir de la zona y aterrizar con éxito. Tras evaluaciones médicas y pruebas funcionales, se le permitió continuar volando comercialmente, demostrando una capacidad de adaptación y un control excepcionales. A su derecha, vuela el primer oficial Dionisio López, de 48 años, con más de 12.500 horas de vuelo totales y aproximadamente 750 horas en Boeing 737. Es un piloto veterano, metódico y con una sólida experiencia operacional, acostumbrado a vuelos internacionales y a operar en condiciones meteorológicas complejas. En el asiento auxiliar, como tercer tripulante técnico, viaja el capitán instructor Arturo Soleil, de 35 años, con amplia experiencia en la flota Boeing 737. Su presencia no obedece a una evaluación de la tripulación, sino a una tarea específica. Al tratarse de un modelo nuevo dentro de la flota,
El instructor Soleil está a bordo para observar la operación real del 737-300, verificar procedimientos y confirmar que los estándares de la aerolínea se aplican correctamente en este nuevo avión. Con los motores en marcha y tras el remolque hacia atrás, el Boeing 737 inicia el rodaje hacia la pista en uso. A las 10:55 de la mañana, el vuelo 110 de TACA comienza el despegue desde Ciudad de Belice. El ascenso es normal y estable. Minutos después, el avión alcanza su nivel de crucero de 35.000 pies, dirigiéndose hacia el norte sobre el Golfo de México. Durante el crucero, el ambiente es relajado. Es 1988, una época distinta en la aviación comercial. En ese contexto, y con la operación completamente estable, la tripulación, orgullosa del nuevo avión, permite que algunos pasajeros pasen brevemente a la cabina para observar los instrumentos y conocer el moderno puesto de pilotaje. Durante esos minutos, las fotografías, las sonrisas y los comentarios llenan el ambiente, reflejando una confianza absoluta tanto en la aeronave como en el desarrollo del vuelo. Alrededor de las 12:24 del mediodía, tras 1 hora y 35 minutos de vuelo, el vuelo 110 entra en el área de control de Nueva Orleans. Conforme se acercan a la fase de descenso, la tripulación devuelve a los pasajeros a sus asientos y retoma la concentración plena en la operación. En el radar meteorológico, comienzan a aparecer células de tormenta intensas, claramente definidas por áreas de color rojo, señal de precipitaciones severas. Los pilotos analizan la situación y observan 2 grandes núcleos de tormenta con un aparente espacio entre ellos. Entonces, solicitan autorización al control de tránsito aéreo para desviarse hacia el este y rodear las áreas más activas. La autorización es concedida, permitiéndoles maniobrar libremente mientras informen su retorno a la ruta hacia Nueva Orleans. Antes de ingresar a la zona de nubes, la tripulación realiza acciones preventivas estándar para mal tiempo. Activan el encendido continuo de los motores y el sistema antihielo, medidas destinadas a proteger las turbinas ante lluvia intensa y posibles condiciones de congelamiento. Cerca de las 12:40 de la tarde, al descender a través de capas continuas de nubes, el escenario cambia de forma abrupta. El Boeing 737 entra en una tormenta severa, con turbulencia intensa, lluvia torrencial y granizo golpeando violentamente el fuselaje. Los impactos son tan fuertes que, por momentos, la lectura de los instrumentos se vuelve difícil debido a las sacudidas. Durante cerca de 30 segundos, el avión atraviesa una combinación extrema de lluvia y granizo. Entonces, a las 12:43, sin previo aviso, ocurre lo impensable. Primero uno, y casi de inmediato el segundo, ambos motores se apagan. El ruido constante de las turbinas desaparece por completo. El avión queda envuelto en un silencio inquietante, interrumpido solo por el viento y las alertas en cabina. Al detenerse los motores, los generadores dejan de suministrar energía eléctrica normal y gran parte de los sistemas se apagan, quedando activos únicamente los sistemas alimentados por la batería de emergencia. En medio de la turbulencia y la desorientación, el capitán Dárdano fija su atención en un instrumento clave, el horizonte artificial de respaldo, uno de los pocos que permanece operativo gracias a la batería recién instalada el día anterior. Con él, mantiene el avión a las niveladas y a velocidad segura, concentrado únicamente en una prioridad fundamental: seguir volando el avión. Mientras el capitán se enfoca en el control, el primer oficial y el capitán instructor trabajan para recuperar al menos uno de los motores. Primero, intentan un reencendido utilizando el viento relativo, pero el intento falla, ya que el interior de los motores se encuentra saturado de agua y granizo. Con la altitud disminuyendo rápidamente, deciden encender la unidad auxiliar de potencia. Al hacerlo,
se restablece la energía eléctrica principal y vuelven a encenderse las pantallas e instrumentos. Desde ese momento, pueden declarar emergencia y comunicarse con el control aéreo, informando la pérdida total de potencia. Con ayuda de la unidad auxiliar de potencia, los motores llegan a encender brevemente, pero no logran desarrollar potencia útil. Cada intento provoca un aumento extremo de temperatura, lo que obliga a la tripulación a apagarlos de inmediato para evitar daños mayores. La conclusión se vuelve inevitable, no habrá empuje disponible. A partir de ese momento, la emergencia cambia por completo de naturaleza. Ya no se trata de recuperar los motores, sino de encontrar un lugar donde aterrizar antes de que la altitud se agote. Desde control aéreo, comienzan a sugerirse distintas opciones: lagos, aeropuertos cercanos e incluso carreteras. Sin embargo, el capitán comprende rápidamente que ninguna de esas alternativas está realmente al alcance. El tiempo se reduce, la altura desaparece y cada segundo cuenta. Al descender por debajo de las nubes, el terreno finalmente aparece a la vista. En un primer momento, la tripulación se prepara para un amerizaje, alineando la aeronave hacia un canal amplio que se extiende frente a ellos. Pero, casi de inmediato, el primer oficial distingue algo más: un dique de césped, elevado, recto y lo suficientemente largo, ubicado junto a un canal industrial en las afueras de Nueva Orleans. Es una oportunidad única, y no habrá una segunda. El capitán no duda y decide aceptarla. Ordena bajar el tren de aterrizaje, extiende los flaps y despliega los aerofrenos. A continuación, ejecuta una maniobra poco común en un avión comercial: un resbalamiento lateral, utilizando el fuselaje como freno aerodinámico para perder altura sin aumentar la velocidad. A las 12:55 de la tarde, sin motores y sin reversa de empuje, el avión toca tierra con suavidad. El capitán frena con extremo cuidado, consciente de que el terreno podría ser blando, mientras la aeronave rueda, desacelera y finalmente se detiene por completo. Con el avión inmóvil y la tensión aún en el aire, la tripulación ordena la evacuación preventiva. Los pasajeros descienden en silencio, alejándose del fuselaje, todavía asimilando lo ocurrido. Contra todo pronóstico, las 45 personas a bordo sobreviven, un desenlace que cierra el vuelo sin víctimas, pero deja abierta una pregunta inevitable sobre lo que realmente sucedió en el aire. Tras el aterrizaje forzoso del vuelo 110 de TACA, las autoridades aeronáuticas iniciaron una investigación para entender qué había ocurrido a bordo de un avión moderno, con mantenimiento al día y sin reportes de fallas previas. La situación resultaba desconcertante, ya que no se trataba de un problema estructural, no había indicios de errores en la preparación del vuelo y la tripulación había seguido los procedimientos establecidos en todo momento. Los investigadores comenzaron reconstruyendo la secuencia completa del vuelo. El despegue se había realizado sin inconvenientes, el ascenso y el crucero fueron normales y el avión había respondido correctamente hasta minutos antes del incidente. Tampoco se encontraron fallos en los sistemas eléctricos ni en los controles de vuelo. La atención se centró entonces en el entorno operativo que rodeó los últimos momentos antes de la pérdida de potencia. Los testimonios de la tripulación, junto con los datos meteorológicos disponibles, confirmaron que el avión había atravesado una zona de tormenta extremadamente severa, con niveles de precipitación poco habituales. Se registró lluvia torrencial, turbulencia intensa y presencia de granizo, condiciones que excedían lo que normalmente se enfrenta durante una aproximación estándar. Un punto que llamó la atención de los investigadores fue el comportamiento de los motores tras el apagado. Ambos motores lograron encender nuevamente con ayuda de la unidad de potencia auxiliar, lo que indicaba que no habían sufrido una destrucción inmediata. Sin embargo, cada vez que la tripulación intentaba aumentar potencia, las temperaturas se elevaban rápidamente hasta niveles peligrosos, obligando a apagarlos para evitar daños mayores. Esto sugería que los motores estaban funcionalmente comprometidos, pero no totalmente inutilizados. Fue en esta etapa cuando el análisis se enfocó en los motores CFM56 instalados en el Boeing 737-300. Estos motores
habían sido certificados para operar bajo lluvias intensas y para soportar grandes volúmenes de agua sin apagarse. Sin embargo, la investigación reveló un detalle clave que hasta ese momento había pasado inadvertido. Las pruebas de certificación se habían concentrado principalmente en la ingestión de agua líquida, pero no habían considerado adecuadamente el comportamiento del granizo dentro del motor. A diferencia del agua, el granizo no se dispersa fácilmente al ingresar. En determinadas condiciones, especialmente cuando los motores operan a potencia reducida, como durante un descenso, las partículas de hielo pueden avanzar directamente hacia el núcleo del motor. En el vuelo 110, la combinación de lluvia extrema, granizo y motores en ralentí provocó la extinción simultánea de la combustión en ambos motores, apagándolos casi al mismo tiempo. Pero, ¿qué pasó con el avión después? El Boeing 737-300 no sufrió daños estructurales graves durante el aterrizaje, ya que tanto el fuselaje como las alas y el tren de aterrizaje permanecieron intactos. Sin embargo, los daños se concentraron principalmente en ambos motores, que debieron ser retirados y reemplazados por completo. Días después, una vez que el terreno se secó y las condiciones lo permitieron, el avión fue remolcado hasta una vía cercana utilizada como pista auxiliar. Desde allí, tras instalar motores nuevos y completar las inspecciones correspondientes, la aeronave volvió a despegar, fue trasladada al aeropuerto de Nueva Orleans y posteriormente regresó al servicio comercial. El incidente del vuelo 110 de Taca no dejó víctimas, pero sí una lección profunda. A partir de este evento, se implementaron mejoras en el diseño de los motores, ajustes en los procedimientos operativos y nuevas recomendaciones para volar en condiciones de lluvia y granizo severos. Pero, por increíble que suene esta historia, hay otro vuelo donde una decisión tomada en segundos marcó el destino de todos a bordo. Por eso, te recomiendo ver esta siguiente historia, porque no deja indiferente a nadie.